Aquí estamos de nuevo y seguimos compartiendo de la grandeza de las Escrituras. En este caso continuamos con nuestro estudio de los Salmos y lo estoy presentando tal como lo estoy aprendiendo, sin ninguna premeditación, alevosía y ventaja, sino tal como Dios me va inspirando para que ustedes puedan tener este material fresco, fresquecito, conforme va saliendo del horno. Y ahora voy a ver, comenzando, algunas citas que son el cumplimiento directo de profecías en los Salmos. Comenzamos viendo la del Salmo 41:9, y aquí están las escrituras donde se confirma que esto se está cumpliendo. Posteriormente en Juan 13:18 y en Hechos 1:16. Aquí hubiera puesto Hechos en español, HCH. Vamos a ver esto. Y vamos a ver en quién se cumple esto. En Salmo 41:9 dice: Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó el pie contra mí. Y si se dan cuenta, esto se cumplió en Judas. Judas fue el traidor. Y ahora veremos del Salmo 35:19, otra escritura que se cumple en el Nuevo Testamento. Y vemos en Juan 15:25, es donde se explica que se está cumpliendo lo que dice este salmo. Juan 15:25 dice: pero esto es para que se cumpla, y sabemos que la mejor traducción de esto es de tal manera que se cumplió la palabra que está escrita en su ley, y en este caso su ley se refiere a los salmos. Era un nombre genérico para referirse a todo el Antiguo Testamento, decir su ley, pero en este caso se trata de los salmos. Sin causa me odian. También esto en Jesucristo. Sin causa lo detestaron. Y dice el Salmo 35:19, ¿qué es lo que se está citando? No se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos, ni los que me odian sin causa. Aquí está, sin causa me odian. Los que sin causa me odian, guiñan el ojo. Y estaba, si se dan cuenta en el original, el negativo, que no hagan esto, pero ellos de todos modos lo hicieron, y de esa manera confirmaron la escritura. La otra es el Salmo 34:20, que se cumple en Juan 19:36, y el Salmo 34:20 dice: Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrado. De nuevo, todo esto se está cumpliendo en Jesucristo, porque todas estas porciones están profetizando acerca de Jesucristo. Como vimos en las divisiones de los salmos, todo esto está hablando de Jesucristo. Y el Salmo 22:18 se cumple en Juan 19:23 y 24. Veamos cómo dice este Salmo 22:18. Y el Salmo 22:18 dice: repartieron entre mí, ¿entre qué? Entre sí. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Esto también ya vimos esta escritura, y esto también se cumple en Jesucristo cuando está colgando de el madero. Y lo prometido es deuda, como decimos en México, y aquí está el alefato imperfecto que aparece en el Salmo 25. Y donde están las letras, las enfaticé tal como enfatiza en su Biblia compañera. Si se dan cuenta, aquí pone el Aleph, y yo lo estoy poniendo con un encerrado en un rectángulo azul. Aquí está ese Aleph que Bullinger está encontrando. Vamos a leer lo que dice Bullinger acerca de los salmos acrósticos del alefato.
Ya vimos el 9 y el 10. Y lo que dice del 25 que vimos la vez pasada, dice aquí Bullinger, aquí de nuevo el acróstico está incompleto por diseño, una prueba de su genuinidad en vez de su corrupción, como dicen algunos incrédulos. Ningún escritor habría de o podría haber omitido una letra por descuido. El Salmo posee la misma peculiaridad que el Salmo 34, que también vamos a ver y que también he señalado, en donde la misma letra, la vau, se ha omitido. Y vamos a ver que en realidad aparece, pero fuera de la métrica de las otras. Y vamos a ver cómo en el Salmo 25 se omite otra letra, que es la que corresponde a la Q, a Kof. Y la misma letra P, se ha duplicado al final del Salmo en ambos casos, al final de los Salmos 25 y 34, en la palabra padah, que significa redimir, que es el último versículo, como decíamos. Por lo tanto, en cada caso se ha resaltado prominentemente la palabra redimir. Ha sido resaltada esta palabra prominentemente por sí misma. Entonces vamos a ver que aquí está el Aleph, y también les voy a mostrar cómo Bullinger presenta su alefato. En vez de ponerlo en orden como todos los demás, él pone del lado izquierdo las consonantes, fuera de orden yo las he enumerado, según el orden en el que aparecen en el alefato, y las vocales están del lado derecho, incluidas las puntuaciones tardías, como se ven allí, de la época de Esdras y Nehemías, para poder identificar el resto de las vocales. Entonces vamos a estar usando este alefato en esta oportunidad para ir diciendo las letras. Si se me enredan, ustedes pueden verificarlas por sí mismas. Aleph, pone Bullinger aquí, y dice, y también Aleph se ve al principio del 2, así como lo pone Bullinger. Aquí estoy yo enfatizando el Aleph otra vez, luego el Bet, luego el Gimel para el Salmo 25, luego el Dalet, aquí está el Dalet, aquí está el G, aquí está la que Bullinger dice que falta. Si se dan cuenta, lo que sucede es que está fuera de la métrica de las otras, está muy cerquita de la G, y es la Vau. Yo la puse roja porque Bullinger dice que falta, pero aquí está. Y después de la Vau sigue la Tzayin, y aquí aparece al principio del 6, y después de la Tzayin sigue esta que tenemos aquí, que es la Het, y después de la Het sigue la Tet. Aquí la tenemos, es como esa mano volteada. Creo que la última vez la dije equivocadamente, pero esta es la Tet. Y después de la Tet sigue la más pequeña de todas, la Yod. Como me gusta repetir, Jesucristo dijo, ni una Yod de la escritura va a ser quebrantada. Aquí está la pequeña en dirige, al principio del versículo 9. Luego aquí está la Kaf, al principio del 10. Luego la Lamed, aquí está la Lamed. Luego la Mem, luego la Nun, luego esta que es Tzamech, y esta otra que está más abajo en el 15, que es Ayin. Luego la que comienza el 16, que es P, ustedes pueden irlas viendo. Y la que comienza el 17 es Tzadeh. Y la que realmente falta también conforme a la métrica organizada, porque está justo casi al final de una palabra, es la Kof, que corresponde a la Q, que aquí yo la puse en rojo. Esta es la que realmente aparece de una forma alterada al estar en una palabra empezada. Y la Tet que falta, que dice la Vau, que falta, que dice Bullinger, está de hecho después de la Het, pero muy cerca de ella. Entonces
hay todavía más profundidad que lo que Bullinger nos dice, y esta profundidad no la entendemos ahora plenamente, pero se entenderá en un futuro cuando llegue su hora. Después de la Kof, que está aquí en rojo, yo la puse porque está justo al final de una palabra, dentro de la palabra, está la Resh al comienzo del 18, y si se dan cuenta, aquí está la Resh también al comienzo del 19, y creo que también Bullinger la pone así dos veces, por eso yo la encerré dos veces. Vean aquí 18 y 19, y todas las otras Bullinger las pone justo como yo las he puesto. Incluso él pone aquí la Vau también de manera asincrónica, de manera cercana. Dice aquí en esta nota del 5 algunos códices con la Septuaginta y la Siria y la Vulgata, Len Veki y Por, restaurando así la Vau, que de otra manera estaría carente. Entonces dice que la Septuaginta, la Vulgata y la Siria restauraron la Vau en su lugar. Y para terminar las letras de este acróstico, después de la Resh sigue la letra Shin, que está aquí, y finalmente la Tau, que está acá. Y habiendo dicho esto, vamos a seguir con el Salmo 26, que es donde nos quedamos, y es una oración con referencia al Salmo 17. Y vean ustedes, comienza con oración, luego una petición por, luego otra oración y otra petición por, otra oración, otra petición, declaración, finalmente otra oración y una petición más con declaración. Entonces hay en total una oración, 2, 3, 4 oraciones acompañadas de 4 peticiones, y así saboreamos más plenamente este Salmo 26. Antes de comenzar el 26, se me olvidaba decirles lo que Bullinger ciertamente y sabiamente enfatiza, que al final el último versículo comienza con la P, y por eso dice, está repetida la P fuera de su continuidad, de manera discontinua. Si se dan cuenta, la P está acá, y luego le siguen 1, 2, 3, 4, 5 letras. Luego la P se vuelve a repetir para la palabra redención, redimir, que también Bullinger dice que se puede traducir como dale libertad, redención o liberación. Y es la P repetida 2 veces al final, igual que en el otro salmo que se veía que es también acróstico, que es el 34. Entonces comenzamos a leer aquí el Salmo 26. Dice de David: Hazme justicia, oh Yahvé, porque yo en mi integridad he andado, y en Yahvé he confiado sin vacilar. Examíname, oh Yahvé, y pruébame, escudriña mis riñones. Otras versiones, como les digo, traducen escudriña mis entrañas y mi corazón. Porque tu lealtad del pacto ante mis ojos está, y he andado habitualmente en tu verdad. Así es como dice el hebreo, habitualmente. Aún en el Antiguo Testamento Dios sabía y permitía por ciertos momentos de debilidad. Por eso dice, he andado habitualmente en tu verdad. Luego dice el no absoluto, como se acuerdan del Salmo 1, Lamed Aleph. Absolutamente no me he sentado con hombres de falsía, y de nuevo es la palabra metim, con seres añejos en su falsedad, acostumbrados o cauterizados en su mente a ser falsarios, a ser mentirosos. Y tampoco me he sentado, es la elipsis, con simuladores, y con simuladores no, absolutamente no iré. Aborrezco la asamblea de los malhechores, y con aborrecedores de la ley absolutamente no me sentaré. Lavaré en inocencia mis palmas y andaré en torno a tu altar, oh Yahvé, para hacer oír con voz de gratitud y para narrar todas tus obras maravillosas. Oh Yahvé, amo la habitación de tu casa y el lugar de la morada de tu gloria.
Y dice Bullinger, esto se refiere a el tabernáculo, que es lo que estaba al alcance de David. No destruyas con pecadores mi alma, es mi vida, y con Enosh, con hombres débiles, de sangres derramadores, mi vida no destruyas. Entonces, si se dan cuenta, mi alma es una forma poética de decir mi vida, pero también literalmente repite por segunda vez mi vida con otra palabra hebrea, David, que en sus manos hay perversidad de estos hombres derramadores de sangre, y su diestra está llena de soborno. Obtienen lo que quieren en base a dar dinero para salirse con la suya. Qué triste, ¿no? Esos injustos Dios los está mirando y los repudia, los vomita. Mas yo en mi integridad andaré, líbrame poderosamente. Y esta es la última oración de David en este salmo, como veíamos en la estructura. Líbrame poderosamente y muestra favor hacia mí. Mi pie está en lugar plano, en lugar parejo. En las asambleas bendeciré. Y dice Bullinger, es asambleas en plural, y eso se refiere al plural de majestad, que puede traducirse como en la gran asamblea bendeciré a Yahvé. Y así acaba el 26. Vamos ahora a leer el 27. También dice de David. Y el 1 comenzaría donde dice Yahvé. Este 1 debe de estar antes de la palabra Yahvé aquí. Yahvé es mi luz y mi salvación. ¿De quién he de temer? Yahvé es la fortaleza para la protección de mi vida. ¿De quién tendré miedo? Cuando se abalanzaron sobre mí los malhechores para devorar entera mi carne, mis adversarios y mis enemigos trataron de destruirme, pero ellos tropezaron y cayeron. Aunque acampe contra mí un ejército, absolutamente no temerá mi corazón. Aunque se levante contra mí guerra, a pesar de eso, yo estoy confiado. Una cosa he solicitado de Yahvé, esa busco, habitar yo en la casa de Yahvé todos los días de mi vida, para contemplar en el deleite de Yahvé y para mirar con admiración en su palacio, porque Él me esconde en su morada en el día del mal. Él me oculta en lo más oculto de su habitación, en una roca me pone en alto, y ahora se yergue mi cabeza sobre mis enemigos que me cercan, y sacrificaré en su habitación sacrificios gozosos. Cantaré y entonaré alabanzas a Yahvé. Escucha, oh Yahvé, mi voz, cuando clamo y muéstrate favorable hacia mí, y respóndeme. Respecto a ti ha dicho mi corazón, buscad mi rostro solamente. Tu rostro, oh Yahvé, busco. No escondas tu rostro de mí. Y estos no son los absolutos, sino son los condicionales, que según el cambio de circunstancias cambian. No escondas tu rostro de mí, no rechaces con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido, no me dejes ni me desampares. Elohim, fuente de mi salvación. Pues aunque mi padre y mi madre me hayan desamparado, Yahvé, Yahvé me tomará consigo. Dirígeme, oh Yahvé, en tu camino y guíame por senda llana a causa de los que me acechan. No me entregues al alma, es decir, a la vida de mis adversarios, porque se han levantado contra mí testigos de falsía, testigos falsos, y los que respiran violencia. Pero he creído que veré la bondad de Yahvé en la tierra de los vivientes. Aquí está bien plantada la esperanza de David en la resurrección, en que va a ser levantado del polvo para ver a su Señor. Espera a Yahvé, esfuérzate y cobra ánimo, y cobre ánimo tu corazón, y espera a Yahvé. Entonces, qué interesante. Aquí tenemos espera dos veces, es una interesante figura, espera a Yahvé y espera a Yahvé. Y así acaba el Salmo 27. Comenzamos con el 28 de David. A ti, oh Yahvé, clamo, roca mía, no te hagas el sordo conmigo, no sea que si te callas conmigo,
venga yo a tener semejanza con los que descienden a la fosa. Escucha la voz de mis súplicas cuando pido auxilio a ti, cuando levanto mis manos hacia el lugar de comunicación de tu santidad. No me arrastres, no me arrastres con los que rechazan la ley y con los hacedores de iniquidad, los que hablan paz con su prójimo, los que hablan paz con sus prójimos, mas hay maldad en su corazón. Dales conforme a su obra y según la maldad de su actuar habitual, conforme a la obra, y dice Bullinger, aquí está en plural en el arameo, en la Septuaginta y la Vulgata, conforme a las obras de sus manos, dice aquí, dales de vuelta su retribución sobre ellos. ¿Por qué no? Porque absolutamente no prestan atención a los hechos de Yahvé y a la obra, de nuevo obras, según las mismas versiones, y a las obras de sus manos no prestan atención. Él, Yahvé, los derribará y absolutamente no los edificará, es decir, no los levantará. Bendito sea Yahvé porque ha oído la voz de mis súplicas. Yahvé es mi fuerza y mi escudo, en él he confiado y en él ha confiado mi corazón. Y soy socorrido y exulta de gozo mi corazón, y con mi cántico le daré gracias. Yahvé es la fuerza de su gente y la gran fortaleza de salvaciones para su Mesías. Aquí salvaciones está en plural. ¿Cuántas veces no lo libró de la muerte cuando lo querían aventar a un precipicio y cuando estaban tramando vez tras vez destruirlo y él se escabullía de entre ellos por en medio de ellos una y otra vez? Pero es porque Dios lo estaba librando una y otra vez. Entonces esto también es profético que se cumple. Entonces si se dan cuenta, Bullinger no alcanza a ver todas las escrituras que son proféticas en Salmos y que se cumplen en Jesucristo, porque solamente leímos las que él alcanzó a mirar. Salva a tu pueblo y bendice completamente, totalmente tu heredad, y hazla reposar como un pastor y guíalos para siempre. Y aquí termina el Salmo 28 y comienza el 29, y este sí dice, un salmo de David. Atribuid a Yahvé, hijos de los poderosos, atribuid a Yahvé gloria y fuerza, atribuid a Yahvé la gloria debida a su nombre. Dice Bullinger una y otra vez, cuando esto aparece, de su nombre es debida a él mismo, la que él se merece. Reverenciar a Yahvé en lo glorioso de su santa casa. El estruendo de Yahvé está sobre las aguas. Él, esto es el Todopoderoso, él, en hebreo el Todopoderoso de la gloria truena. Yahvé está sobre las aguas muchas. De nuevo esa figura de que Yahvé vive por encima de las aguas que rodean el universo, en su planeta o ciudad flotante, la que se va a traer a la Tierra, como la nueva Jerusalén es su pequeño planeta, pero como es un ser espiritual, lo que necesita lo tiene ahí, y sus seres, y Jesús está ahí, y nosotros vamos a estar también ahí, tanto nuestro cuerpo espiritual, como yo creo que nos vamos a poder también hacer materiales ahí, para ver las cosas materiales que Él tiene, como los caballos blancos, los cultivos de maná y de lino, el cultivo de perlas gigantescas en las aguas que rodean el universo, etc. La voz de Yahvé es con poder, la voz de Yahvé es con majestad, la voz de Yahvé quiebra los cedros, quiebra Yahvé todos los cedros del Líbano, hace saltar como becerro al Líbano y al Sirión, que es el Hermón, dice Bullinger, como hijo de búfalos. De nuevo es de estos uros salvajes que eran abundantes en esta época allá en el Medio Oriente y que ahora ya se han extinguido. La voz de Yahvé se abre paso con llamas de fuego, la voz de Yahvé sacude el desierto, sacude Yahvé el desierto de Cades. Y dice Bullinger, este se refiere a Cades Neftalí, no a Cades Barnea. La voz de Yahvé hace parir a las siervas. Y dice Bullinger en paréntesis, la elipsis es por su sobresalto, se sobresaltan, y deja desnudos los bosques, y en su palacio celestial todo ser allí le atribuye gloria. Y es lo que vemos en el Apocalipsis,
que constantemente le dicen santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, etcétera. Yahvé durante el diluvio se sentó en su trono, de nuevo lo repite lo que ya había dicho antes, y está sentado Yahvé como rey para siempre sobre esas aguas, y algunas de ellas son las que se derramaron para extinguir los dinosaurios y quedaron alrededor de la atmósfera de la Tierra en la parte externa, y en el diluvio de Noé esas son las que se derramaron hacia adentro por los hoyos de ozono y extinguieron a los grandes mamíferos. Yahvé dará a su pueblo fuerza, Yahvé bendecirá a su pueblo con la paz de él, con su paz. Y aquí termina el 29 y comenzamos el 30. Un salmo, cántico de dedicación de la casa de Dios. Te ensalzaré, oh Yahvé, porque me has levantado como de un foso. Este es el sentir de esa palabra levantado. Y no, y absolutamente no has permitido que se regocijaran mis enemigos a costa mía. Yahvé, mi Elohim, pedí auxilio a ti y me sanaste. A ti pedí auxilio y tú me libraste. Oh Yahvé, has hecho subir del Seol mi alma. Mi vida has rescatado de la muerte. Esto es lo que está diciendo. Has preservado mi vida de entre los que bajan a la fosa. Cantad alabanzas a Yahvé, sus favorecidos, y dad gracias al memorial de su santidad, pues por un instante es su ira, mas por la vida entera es su favor. En la tarde viene a alojarse el llanto, pero al amanecer llega el gozo. Y yo dije en mi posteridad, no seré sacudido jamás. Y yo dije que en mi posteridad no seré sacudido jamás, mi descendencia no será sacudida. Y de ahí viene Jesucristo. Esto se cumplió también. Oh Yahvé, en tu favor has hecho que se sostuviese mi monte fuerte. Escondiste tu rostro y quedé espantado. A ti, oh Yahvé, clamé y al Adonai dirigí mi súplica. Se refiere al mismo Dios con diferentes atributos. Aquí al Señor soberano. ¿Qué provecho habría en mi sangre si bajo a la destrucción? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Escucha, oh Yahvé, y ten piedad de mí. Yahvé, sé ayudador para mí. Has transformado mi lamento en danza para mí. Has desatado mi sayal y me has ceñido de alegría. Esto es lo que se vestían cuando estaban con tristeza, un sayal, un saco duro y áspero que los lastimase, y al mismo tiempo se echaban cenizas en el cabello, a fin de que te cante glorificándote y no calle, oh Yahvé, Elohei, esto es Elohim mío, Elohei, por siempre te daré gracias. Y la nota final de este Salmo 30 es al director, que corresponde al director del coro. Y vamos al Salmo 31, Salmo de David. En ti, oh Yahvé, he escapado para refugiarme. No sea yo avergonzado. Este es el no condicional, que mucho depende de él y su conducta, de David y su conducta. No sea yo avergonzado jamás. En tu justicia líbrame, inclina a mí tu oído, pronto rescátame, séme por roca de refugio, sé para mí roca de refugio, por casa de defensa para salvarme, porque mi peña y mi fortín tú eres tú, en atención a tu nombre, en atención a ti mismo. Suavemente me conducirás y suavemente me guiarás. Tú sacarás de la red que me han tendido. Tú me sacarás de la red que me han tendido. Porque tú eres mi refugio. En tu mano encomendaré mi espíritu. Esta es otra de las frases que Jesucristo dijo, colgando en esa cruz, que también se cumplió, como las que hemos visto antes. Has librado poderosamente mi vida, es decir, me has librado. Oh Dios, Él, esto es Él en hebreo, todopoderoso. Oh Yahvé, todopoderoso de verdad. Odio a quienes se allegan a vanidades engañosas. Estos son los ídolos, las vanidades engañosas, dice Bullinger, Ethelbert W. Bullinger. Mas yo en Yahvé he establecido mi confianza. Exultaré de gozo y me regocijaré en tu bondad amorosa, porque has considerado atentamente mi aflicción. Has tenido conocimiento de las angustias de mi alma, de mi vida, y no me has entregado en mano del enemigo.
Amén. Gracias por librarnos. Has puesto en lugar espacioso mis pies. Muestra favor sobre mí, oh Yahvé, porque hay angustia para mí. Se consume de pesar mi ojo, mi alma y mi vientre, porque se gastan en tristeza mi vida y mis años, en suspiros, se gastan en tristeza mi vida y mis años en suspiros. Desfallece a causa de mi humillación, dice la Septuaginta y la Siria, lo que es mejor, referente a Jesús que fue humillado. Desfallece a causa de mi humillación mi fuerza y mis huesos están consumidos. Otra de las cosas que se cumplen en Jesús. De todos mis adversarios he venido a ser una burla, y esto también se cumplió cuando él estaba colgando en esa cruz. Y para mis parientes y conciudadanos en gran manera, y causa de miedo para mis conocidos. Eso sucedió incluso con sus hermanos y hermanas, que estaban hasta queriendo sacarlo de predicar, para que ya no siguiera predicando. Aún María fue arrastrada a este engaño, y quería que para evitar que sufriera su hijo, que no siguiera predicando. Qué triste, ¿no? Cómo el adversario enredó a su propia familia, como dice aquí. Pero qué bueno que Jesucristo no se debe conmover, ni por su propia madre en este caso. Cuando estaban afuera su madre y sus hermanos esperándolo para llevárselo y que no siguiera predicando en las casas, Jesús dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Los que escuchan y hacen la palabra que estoy hablando, esos son mi madre y mis hermanos. ¡Qué valor! ¡Qué tremendo! Los que me ven en la calle huyen de mí. Esto es cuando iba todo golpeado, que apenas podía caminar. He llegado a quedar olvidado como un muerto del corazón, es la figura hebrea, como alguien al que ya no le funciona el corazón. He venido a ser como vaso destrozado, dice el hebreo, porque he oído la murmuración de muchos, terror hay por todas partes, mientras conspiran a una contra mí, como los sumos sacerdotes, los líderes religiosos. Quitar mi vida planean, todo esto lo hicieron contra Jesús, y si se dan cuenta también contra David estaban haciendo todo esto, especialmente Saúl y los de Saúl. Mas yo en ti confío, oh Yahvé, he dicho, mi Elohim eres tú. En tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de los que me persiguen. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame en tu misericordia, en tu bondad amorosa. Oh Yahvé, no sea yo avergonzado, pues a ti he clamado. Sean avergonzados los despreciadores de la ley. Sean silenciados en el Seol. Enmudezcan los labios mentirosos, los que hablan contra aquel que es justo, arrogancias con orgullo y desprecio. Cuán grande es tu bondad que has reservado para los respetuosos, que has obrado a favor de los que escapan para refugiarse en ti. Y esto es los respetuosos de la revelación divina. A la vista de los hijos de los Adam se observa esto, que tú estás protegiendo a los que confían en ti. Los escondes en lo oculto de tu presencia de las maquinaciones del Ish, del varón, del varón en este caso, totalmente del varón natural. Los ocultas en tu tienda de contienda de lenguas. Los ocultas en tu tienda, ¿de qué los ocultas? De contienda de lenguas. Bendito sea Yahvé, porque ha mostrado maravillas. Ha mostrado maravillosa su bondad amorosa hacia mí, en ciudad fortificada. Y yo me dije en mi alarma: cortado estoy de delante de tus ojos. Sin embargo, oíste la voz de mis súplicas. A ti te pedí auxilio y me escuchaste, es lo que está diciendo aquí. Amad a Yahvé todos sus favorecidos, a los fieles preserva Yahvé, y retribuye de lleno al que obra con soberbia. Y como les digo, si esto no se alcanza a ver en esta generación, se verá en el futuro, cuando Dios levante a todos y a cada uno le dé lo que cada uno merece. Esforzaos y cobre ánimo vuestro corazón, todos los que respetáis, todos los que ¿qué? Los que esperáis en Yahvé, dice aquí. Y aquí termina este Salmo 31 y comenzamos con el 32. Y si recuerdan, todo esto lo estamos viendo en el contexto de la tercera subdivisión de la primera división
de Salmos, que corresponde a Génesis, y esta tercera subdivisión específicamente a Jesucristo. Salmo, eso no viene en el hebreo, entonces viene solamente, dice, de David, instrucción, eso significa másquil en hebreo, instrucción. Qué dichoso a quien se le ha tomado y quitado su rebelión. Amén. Y a quien le ha sido expiado su transgredir. Amén. Qué dichoso el Adán, el hombre natural, a quien absolutamente no se le tiene en cuenta, no le tiene en cuenta Yahvé a él pecado en su naturaleza, y no hay en su espíritu engaño. Mientras estuve callado, es decir, sin confesar a Dios mi pecado, en relación con David, se consumieron mis huesos en mi rugir, dice David, es en mi angustia irreprimible, todo el día. Tenía esa condenación en él, porque día y noche pesaba sobre mí tu mano. Y vamos a leer detalladamente lo que sigue, porque viene un Selah, que pone atención a lo que está antes y después de él y lo conecta. Se convirtió mi savia en sequía, en algo semejante a sequía, dice el arameo y otros códices. Se convirtió mi savia en algo semejante a sequía de verano. Selah. Considera esto y lo que viene. Finalmente, mi pecado te di a conocer y mi iniquidad absolutamente no encubrí. Todo esto es de David. Esto no se aplica a Jesucristo, porque él no tuvo pecado. Pero David sí estaba escondiendo su pecado hasta que quedó expuesto por Natán. Entonces ya tuvo que confesar completamente. Dije, confesaré sobre mis transgresiones. La Septuaginta y la Vulgata lo tienen en singular, mi transgresión a Yahvé, su pecado principal, que fue el haber cometido adulterio con una mujer casada, Betsabé, y asesinato, haber mandado matar al esposo de Betsabé. Entonces son transgresiones, en realidad son dos, el adulterio y el asesinato. Comentaré, le diré a Yahvé mis transgresiones, confesaré estas transgresiones. Y tú perdonaste la iniquidad de mi pecado. Claro que sí, Dios perdonó completamente la iniquidad del pecado de David. Pero le dijo, la gente se enteró y desgraciadamente no hay vuelta atrás. No hay forma que yo revierta la historia. Así de que a partir de este momento va a haber guerra continua contra ti hasta el final de tus días. Y el primero que se le revela es su propio hijo Absalón, que quiere apoderarse del trono de su viejo padre David. Entonces, claro, Dios perdona al 100%, pero las consecuencias de los actos perversos que se han cometido muchas veces ya no se pueden revertir. Y eso no porque Dios no quiera, sino porque la gente se entera y la gente tiene libre albedrío, y Dios respeta el libre albedrío de todos, de buenos y malos. Y claro, los buenos le pedimos que nos proteja y nos protege como hemos estado viendo una y otra vez. Y tú perdonaste la iniquidad de mi pecado, considera profundamente esto y lo que viene. Por esto, dejad que ore todo aquel que es piadoso a ti en el tiempo de encontrarte. De seguro que en los diluvios de aguas muchas, dice aquí, a él no alcanzarán. Aunque hubiera un cataclismo, una calamidad extrema, al que confía en ti no le destruirán, no le alcanzarán. Tú eres lugar seguro de protección para mí, de la angustia me preservarás, con gritos de júbilo, de liberación me rodearás. Considera esto que acabo de decir y lo que dice, lo que viene, que Bullinger llena la elipsis y dice, y Yahvé me responde así, te instruiré, esta es la palabra másquil que le dio nombre al Salmo, te instruiré y te enseñaré por cuál camino es que te diriges, te guiaré con mi ojo atento, no seáis como el caballo o como el mulo, como el asno podría traducirse eso, sin entendimiento. Con bozal y freno requieren sus arreos para sujeción. De otra forma, o tal vez no, se acerquen. De otra forma, tal vez no se acerquen a ti con tanta docilidad. Ellos van a querer andar corriendo, retosando, haciendo lo que quieran y con ese bozal tú los jalas hacia ti para que hagan lo que tú quieras. Muchos son los dolores del despreciador de la ley, que vive con esa sensación de que lo persiguen.
Mas el que confía en Yahvé, la bondad amorosa le rodea, duerme en paz, duerme tranquilo. Alegraos en Yahvé y regocijaos justos, y gritad de gozo todos los rectos de corazón. Gritad de gozo justos en Yahvé, a los rectos les va bien. Sea esta la alabanza, dad gracias a Yahvé con lira, con arpa de 10 cuerdas celebradle. Cantadle cántico nuevo, con arte tocad entre gritos de gozo, porque recta es la palabra de Yahvé, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama, y eso está en paréntesis, entonces se refiere a Dios, ¿verdad? Dios ama justicia y derecho, de la bondad amorosa de Yahvé está llena la tierra, por la palabra de Yahvé los cielos fueron hechos, qué hermoso, amén. Y por el Espíritu, por el ruach de su boca, toda su hueste. Aquí está clarito, sus huestes angélicas fueron también creadas por él, por el Espíritu de su boca, generó y engendró el resto de los espíritus, los seres espirituales. Aquí está esto muy claro y muy hermoso, y casi no se habla de esto. Por el Espíritu de su boca, toda su hueste. Recoge como un montón, como botella de piel, dice literalmente el aramea, Septuaginta y Siria, como de esa botella de viajero, las aguas del mar, pone en depósitos los abismos, esto es las profundidades, y también los abismos de las aguas que rodean el universo, los tiene en orden para que no se vuelvan a derramar. Tengan respeto profundo de Yahvé, toda la tierra de él. Sientan pavor, sientan esa admiración sorprendida todos los habitantes del mundo del Tebel, porque él dijo y llegó a ser, él mandó y quedó firme. Yahvé frustra el plan de las naciones, anula los designios de los pueblos. El plan de Yahvé para siempre queda firme, los designios de su corazón por generación y generación. Qué feliz la nación de la que Yahvé es su Elohim, el pueblo que le escogió. Esto es una posibilidad porque, como ven, está en paréntesis. Entonces puede ser el pueblo que le escogió a él o el pueblo que él escogió. Y en este contexto, el pueblo que Dios escogió por heredad suya. Pero también, como les digo, la gente puede escoger a Dios como su único bien. Desde los cielos mira Yahvé, ve a todos los hijos de el Adam, de ese hombre natural mortal, es decir, la humanidad. Desde el lugar de su morada observa a todos los moradores de la tierra. Es el modelador a una del corazón de ellos, el que entiende a todas las obras de ellos. No es el rey salvado por la multitud del ejército, ni el valiente escapa por la mucha fuerza. Qué tremendo, qué profundo. Y eso también lo tomó Isaías, tal vez incluso inspirado por estos salmos. Vana cosa es el caballo para salvación, y por el mucho vigor suyo absolutamente no se librará. He aquí los ojos, dice la Septuaginta, la Siria y la Vulgata, los ojos de Yahvé están hacia los que le respetan, para los que esperan en su bondad amorosa o gracia, dice Bullinger, que ya vimos que en inglés es hacia el cumplimiento de su pacto con los suyos, para rescatar de la muerte el alma de ellos y para mantenerlos con vida en el hambre. Nuestra alma esperó en Yahvé, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Y esto se refiere a que Él es en el sentido de ser, porque en Él se alegra nuestro corazón, pues en el nombre santo suyo hemos confiado. Y termina así el 33. Sea tu bondad amorosa, Yahvé, sobre nosotros, según esperamos en ti. Y ahora vamos a ver el 34, que también es un acróstico truncado y en una circunstancia bastante especial. Vamos a ver cuál fue la circunstancia del otro acróstico truncado que acabamos de ver, que fue el 24, el 25. 25 dice un salmo de David simplemente, entonces no da gran detalle, pero dice Bullinger que tiene una similitud en que la P, la letra P o P, está repetida al final. Entonces aquí vamos a ver la circunstancia que es muy especial del Salmo 34. Dice, de David, cuando fingió por completo estar loco ante Abimelech,
y éste lo echó y él se fue. Entonces, para evitar que lo mataran, los de Gat, los Abimelech, era el rango de autoridad, Abimelech, como decir faraón, como decir rey, presidente, un Abimelech de esos lugares, lo vio, se fijó loco y lo echó sin matarlo. Y aquí está el Aleph, que comienza diciendo, bendeciré a el Yahvé en todo tiempo. Así está en hebreo con artículo esto de Yahvé. Aleph, bendeciré a el Yahvé en todo tiempo, siempre estará su alabanza en mi boca. Luego sigue la Bet. En Yahvé se gloria mi alma, oigan los oprimidos y se alegren. Gimel. Comienza diciendo el 3, engrandeced a Yahvé conmigo y exaltemos su nombre a una. Exaltémosle a él, diría Bullinger. Luego vamos con la Dalet en el 4. Busqué a Yahvé y me respondió y de todos mis temores me rescató. Y luego vamos con la G, que está aquí comenzando el 5. Miraron expectantes hacia él. Y luego la que dice Bullinger que hace falta, la Vau, en sus notas, pero aparece muy cerca como en el otro caso del 34, por eso dice Bullinger, todo esto parece ser a propósito con este diseño. Y la Vau comienza donde dice, y quedaron radiantes y sus rostros nunca se cubrieron de vergüenza. Y después sigue la Tsayin con al inicio del 6, este pobre refiriéndose a sí mismo a David, este pobre clamó a Yahvé y le escuchó, y de todas sus aflicciones lo salvó, lo libró. Entonces Dios escuchó. Y después de este Tsayin sigue el Het. Dice aquí el Het al inicio del 7, acampa el ángel de Yahvé en torno a los que le reverencian y los libra. Y después de esta Het sigue la Tet para el 8. Gustad y ved qué bueno es Yahvé. Han hecho hasta canciones los creyentes de esta frase, que es taste and see, es catar, como de catadores de un buen vino. Catad y ved qué bueno es Yahvé, y gustad también como en el sentido del gusto, como los de apreciadores de una comida muy buena, de un manjar, pero también puede ser de una bebida muy única, muy sabrosa. Probad y ved, catad y ved que Yahvé es bueno. Qué feliz es el Geber, aún el hombre fuerte, el héroe, el hombre poderoso, el hombre fuerte, que escapa para refugiarse en él, que no se refugia en su fuerza, sino en su Dios. Qué bonito. Luego sigue la Yod, la letra más chiquita, para la palabra respetad a Yahvé, sus puestos aparte, esto es sus electos, dice Bullinger, pues nada falta a los que le respetan. Luego sigue la Kaf, en el 10 para leoncillos. Los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, pero los que buscan a Yahvé absolutamente no carecerán de ningún bien. Y esa es una promesa que yo la creo profundamente, donde Dios me quiera enviar, con quien me quiera Él tener. Luego sigue en el 11 la Lamed, para venid. Venid hijos, oídme. El respeto profundo de Yahvé os enseñaré a respetar a el Dios fiel, está diciendo aquí. Y de la Lamed sigue la Mem, para el 12, al inicio del 12, para comenzar con quién. ¿Quién es el varón, el Ish, que desea vida, que ama días para ver el bien? Luego después de la Nun, aquí tenemos vamos a ver la Lamed, la Mem. Después de la Mem, en el 13, viene la Nun. Entonces después del Mem que acabamos de leer viene la Nun, que es como la N, y comienza en el 13 diciendo, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar, ¿qué? Engaño, de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Uno de los versículos clásicos que aprendemos. Y luego viene la Ajin, en el 15 para la palabra ojos. Los ojos de Yahvé están hacia los justos y sus oídos hacia el clamor de ellos. Otras palabras valiosísimas, clave. Y la P o fe
en el 16 al principio para la palabra rostro. El rostro de Yahvé está contra los obradores del mal. Entonces, se dan cuenta, además de ser acróstico, estos últimos están hablando de manera en la figura condescencio o antropopateia, de características de Dios, dándole características humanas perceptibles a un ser espiritual para que lo comprendamos. El rostro, es decir, todo el temperamento de Dios, del Dios fiel, está contra los obradores del mal, para cortar de la tierra su memoria. Luego sigue la exótica letra hebrea Tzadé, en el 17 al principio, para la frase, los justos han clamado y Yahvé los ha escuchado, y de todas, no solo de algunas, de todas sus angustias los ha rescatado. Es en tiempo real. Y sigue en el 18 la Kof, que en este caso de este Salmo 34 sí comienza con el versículo. Si se dan cuenta, la Kof dice, cercano Yahvé está a los quebrantados de corazón y a los contritos de espíritu salva. Rescata a los que de corazón se arrepienten. Luego la Resh para el 19, muchas son las desdichas de uno que es justo, pero de todas ellas, de todas esas desdichas, lo libra Yahvé. Y luego sigue la otra letra, la Shin, que es la penúltima. Y dice, guarda todos sus huesos, uno solo de ellos no es quebrantado. Y esta Shin, letra del versículo 20, es la que vimos como una de las profecías cumplidas en Jesús, que ninguno de sus huesos fue quebrado. Habrán sido descoyuntados, como ya vimos, pero no quebrados. Es decir, sacados de sus órdenes, pero no quebrados. Pero también muy doloroso lo que le pasó a él. Y en el 21 vemos la última letra del alefato hebreo, la Tau, para la palabra matará. Matará se refiere a Yahvé, al Dios fiel, a aquel que desprecia la ley. Matará a aquel que desprecia la ley, no Yahvé mismo, sino la maldad. Fíjense qué interesante. Aquí la maldad misma se encargará de darle su merecido a los malos. Es la forma en que esta figura está construida. Matará a aquel que desprecia la ley y la maldad, y los que odian al justo serán tenidos ¿por qué? Por culpables. Luego dice por diseño, el 34, que David lo escribe para conmemorar cómo lo rescató Dios al fingirse loco del Abimelech. El 22 repite la letra fe o P, igual que el 34, el Salmo 34, en el versículo 22, igual que el Salmo 25, al final repiten la letra P o fe, para redime o libra poderosamente Yahvé el alma de sus siervos, y no será condenado ninguno de los que se refugian en él. Y para terminar este estudio vamos a ver los últimos 3 salmos, para terminar también con otro acróstico, el primer acróstico perfecto que vemos en los salmos, que va a ser el 37. Entonces vamos a llegar a él, pero ahorita vamos en el 35. Dice de David, y aquí ya no le pusieron ni siquiera salmo, pero es lo que es un cántico de David. Pudiera ser un poema acompañado de música, pero no dice salmo, ¿verdad? De David, contiende Yahvé con mis contendientes. Contiende tú, oh Yahvé, con mis contendientes. Emprende batalla contra los que me combaten. Sujeta escudo y pavés y levántate en mi ayuda. Saca también la lanza y el hacha para cerrarles el camino a los que me persiguen. Di a mi alma, di a mi vida, tu salvación soy yo. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y queden sonrojados los que traman mi mal. Sean como paja quemándose delante del Espíritu. Esto es algo muy interesante, porque Ruach puede ser traducido espíritu o viento, y es una profecía tremenda aún para los últimos días, cuando los seres espirituales serán capaces de resistir el fuego de Dios. Desde luego no les hará nada, pero los impíos, los que están con Satanás, no lo van a poder resistir y van a quedar consumidos, para luego ser levantados por último en la segunda, en su resurrección temporal, para experimentar la segunda muerte, que es quedar en la nada. Pero esto para mí se hace una profecía aún de largo alcance, como paja quemándose delante del Espíritu.
y el ángel de Yahvé los rechace, dice aquí. Y se refiere precisamente a los malvados, ¿verdad? A los que traman el mal. Y pues los que traman el mal de una manera más extrema son los que fueron incitados por Satanás, y Satanás mismo, que también va a terminar siendo consumido al final. Qué tremendo, ¿no? Luego dice aquí, sea su camino oscuro y resbaladizo, y el ángel de Yahvé los persiga, porque sin causa para mí prepararon secretamente un hoyo con su red, sin causa cavaron para mi alma, caigan sobre él, sobre el tramposo, es decir, caigan sobre el hoyo los tramposos, y sobre el tramposo caiga la ruina sin saberlo, y la red suya que escondió lo prenda, aquí está, en destrucción caiga en ella. Entonces mi alma, mi vida se gozará en Yahvé, se regocijará en su salvación, en su liberación, como me libró. Todos mis huesos, figura por todos los miembros de mi cuerpo, dice Bullinger. Todos los miembros de mi cuerpo, que literalmente en hebreo es todos mis huesos, dirán, Yahvé, ¿quién como tú que rescatas al oprimido? Y dice él, esto se refiere como a un grupo, como a un equipo, como a una nación, como a un cuerpo, porque están hablando, y los que hablan son los humanos, pero en figura está diciendo todos los miembros de mi cuerpo dirán, Yahvé, ¿quién como tú que rescatas al oprimido de todo lo que es demasiado fuerte más que él? Al oprimido sí, y al necesitado del que lo despoja, tú los libras. Se levantan testigos falsos que de cosas que no sé me preguntan, me devuelven mal por bien, intentan despojar a mi alma, es decir, mi vida. En cuanto a mí, cuando ellos enfermaban, mi vestidura era un saco humilde como de sacrificio, como para orar por ellos para que sanaran. Era lo que estaba diciendo David aquí. En un saco humilde me afligía yo, y en el ayuno mi alma y mi oración a mi pecho volvía. Esto es el ayuno oficial que se celebraba como festivo, y su oración a su pecho volvía por ellos. Entonces David oraba. Ahora nosotros, más que solamente orar, como la mayoría de las personas religiosas solo oran, nosotros podemos ministrar con todo el poder, hablar a las partes del cuerpo que están dañadas. Sane cada miembro de los que me están escuchando con creencia por el poder de Cristo que mora en mí, y para que ellos sepan que ellos también pueden decir lo mismo a sus propios miembros, a sus propios órganos y a otras personas que tienen necesidad de sanidad gracias a Cristo. Pero aquí David en el Antiguo Testamento solo ora. ¿Y cuánta gente está solamente en eso? Se quedaron en el Antiguo Testamento, solo oran. Pero con Cristo tenemos algo más. Dijo Jesucristo, para que hagan lo que yo hago y aún mayores obras, sean imitadores de mí como yo soy de Dios, básicamente. Como Pablo dijo, yo soy imitador de Cristo, imítenme a mí también. Como por amigo, como por hermano mío, dice aquí, iba de un lado a otro como quien hace duelo por una madre, enlutado me encorvaba. Dice él que realmente él tomaba a pecho los dolores de sus amigos y parientes y oraba por ellos y sufría con ellos. Como Pablo tomó todo esto y lo expandió cuando dice, si un miembro del cuerpo sufre, todos se sufren con él. Pues eso es lo que hacía David desde antes, por los suyos, parientes y amigos. Y ahora en el cuerpo de Cristo eso ha de ser más auténtico, y desgraciadamente no se ve tan frecuentemente, aunque tenemos el poder espiritual para que se dé como debería. Pero en mi andar vacilante, casi cayendo, se alegraron y se juntaron contra mí, agrediendo cuando no sabía quiénes eran, cuando yo absolutamente ni siquiera sabía quiénes me agredían. Es como decimos en español, el traidor avienta la piedra y esconde la mano, y tú no sabes quién te golpeó. Gritaban fuertemente contra mí y absolutamente no cesaban, como profanos burladores de fiesta. Y esto es, dice Bullinger, los que se burlan de las fiestas sacras de Yahvé. Rechinan contra mí sus dientes. Yahvé, según el texto original, que los del Soferín lo cambiaron a Adonai, como está ahora, pero Bullinger dice, es Yahvé en el original. Yahvé, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo estarás viendo? No, ¿hasta cuándo te quedarás solamente viendo? Rescata mi vida, mi alma, de sus destrucciones, de los leones, mi única. Y se refiere de nuevo a mi única vida. Te daré gracias en la asamblea grande, entre un pueblo poderoso te alabaré.
No absoluto, como este no es el no absoluto, no es el no condicional. Depende de ellos, de su decisión también libre. No se alegren a costa mía mis enemigos con perfidia, y los que me odian sin causa no guiñen el ojo, porque no hablan paz, sino que contra los tranquilos de la tierra palabras fraudulentas y falsas urden. Y esta es el otro tipo de tierra, hasta donde yo veo parece ser Eretz. Y abren de par en par contra mí su boca, dicen, ajá, ajá, lo ha visto nuestro ojo. Pero, dice David, pero otro ojo lo ha visto lo que ellos están haciendo, el ojo de Yahvé. No calles, Adonai. Y este Adonai está correcto en este salmo. No estés lejos de mí, despierta y alértate a mi vindicación, mi Elohim, que es Elohei. Y Adonai, sé favorable a mi pleito, vindícame conforme a tu justicia, Yahvé Elohei, y no se alegren a costa mía, no digan en su corazón, ajá, le pasó lo que anhelaba nuestra alma, no digan, lo hemos devorado, sean avergonzados y queden sonrojados, a una los que se alegran de mi mal. Es decir, páseles lo mismo a todos, eso es, queden a una aun a los que se alegran de mi mal. Vístanse de vergüenza y confusión los que se engrandecen contra mí. Griten de júbilo y alégrense los que se deleitan en mi justificación, y digan siempre, engrandecido sea Yahvé, que se deleita en la paz de su siervo, y mi lengua anunciará tu justicia, y todo el día tu alabanza. Y aquí la nota final dice al director. Y el Salmo 36, antes del 37, donde vamos a terminar hoy, dice, del siervo de Yahvé, enfatiza esta vez servidor de Dios, del Dios fiel, de David, y comienza diciendo, la declaración de rebelión por parte del despreciador de la ley, por parte del que desprecia la ley, dice, en medio de mi corazón, dice así el despreciador, y en medio del corazón de David, dice esto David respecto a los despreciadores. No hay respeto a Elohim ante sus ojos, porque lisonjea a sí mismo en sus ojos, oponiéndose a descubrir su iniquidad, como para aborrecerla. Dice, los malvados ni se dan cuenta de sus maldades, están muy cómodos en ellas. Las palabras de su boca son iniquidad y engaño, cesó de ser cuerdo y de hacer el bien, iniquidad trama sobre su cama, se ha arraigado a seguir en camino absolutamente no bueno. El mal absolutamente no rechaza. Estos son los nos absolutos en este caso. A los anteriores inmediatos eran no condicionales. Estos sí son nos absolutos. Yahvé, en los cielos estás, tu bondad amorosa, tu gracia y tu fidelidad hasta el firmamento, tu justicia como montes de él, del Todopoderoso, y tus justos decretos abismo grande. Al Adam, al hombre natural, mortal, y a la bestia preservas, Yahvé. Cuán preciosa es tu bondad amorosa, tu gracia, oh Elohim. Y los hijos de Adam, de ese hombre natural mortal, a la sombra de tus alas escapan para refugiarse. Se sacian de la abundancia de tu casa y del cauce abundante del río de tus delicias. Eso es muy bonito. El cauce abundante del río de tus delicias. De ese cauce les das a beber, porque contigo está la fuente de la vida, en tu luz vemos luz. Prolonga tu misericordia para con los que te conocen, y tu justicia para con los rectos de corazón. No me alcance, este es un no condicional, depende de mis acciones, de las acciones de David. No me alcance el pie del orgullo, y la mano de los despreciadores de la instrucción no me empuje. Ahí están caídos los obradores de maldad, están derribados y no pueden levantarse. Así acaba el 36. Y vamos a terminar este segmento de lectura con el 37, que dice así, de David, y el Aleph en el 1, no te irrites a causa de los malvados, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, que en hebreo iniquidad es aval.
Esto le está diciendo David a los otros creyentes. De hecho, no es a Dios. Dios no hace eso. Dios no se irrita. Dios no tiene envidia, ¿verdad? Entonces está hablando de otros creyentes, otros a los que David está exhortando. Él exhortaba, era líder, y los líderes exhortan. Porque como la hierba pronto se secarán. Esto también lo toma Santiago, según recuerdo, en el Nuevo Testamento. Y como el verde césped se marchitarán. Y también lo toma Isaías. Y luego sigue la letra Bet en hebreo para la palabra confía, que es vatá. Confía en Yahvé y haz el bien. Habita en la tierra, en la Eretz, y apaciéntate en su fidelidad. Así te deleitarás en Yahvé y Él te dará las peticiones de tu corazón. Amén, amén, amén. Me sigo deleitando en Dios independientemente de las circunstancias. Y aquí está la promesa que se va a cumplir. Él te dará las peticiones de tu corazón. Y sigue la Gimel, la letra Gimel para lo que empieza en el 5, que es entrégale por completo mientras tú reposas a Yahvé tu camino y confía en Él y Él hará. Ese es el contexto del hebreo, dice Bullinger, de esta belleza de Gimel. Confía en Él y Él hará cuando tú estás reposando y le entregas tu camino. Exhibirá como la luz tu justicia y tu plena vindicación. Vindicaciones, dice en hebreo, que es el plural de majestad, en la versión no hebrea, sino siria más bien. Aquí es vindicaciones en plural, perdón, es de la versión siria, no hebrea. Y la hebrea dice, y tu plena vindicación exhibirá Dios como el mediodía. Luego sigue la Dalet en el 7 para decir, guarda silencio ante Yahvé y espera paciente, espérale paciente. No te irrites a causa del que prospera en su camino, por el Ish, el varón, este varón natural también, y que también se usa esta palabra Ish para los varones animales, como decir, para el macho, que lleva a cabo, Asaj es en hebreo, que lleva a cabo sus intrigas. Y luego de la Dalet sigue la G, que está aquí en el inicio del 8, la letra hebrea G, que dice, deja la ira y abandona el enojo, no te irrites, que eso solo sirve para el mal. Y la palabra mal aquí es ra, porque los malhechores serán cortados, es decir, morirán, pero los que esperan en Yahvé, ellos heredarán la tierra, la Eretz. Y después sigue precisamente la Vau, que aquí está perfectamente distanciada y separada. Por eso dice Bullinger, este es un acróstico perfecto en el Salmo 37. Y vean qué bello, qué hermoso, es perfección en todo lo que dice. Y aún un poco y ya no existe el despreciador de la ley. Qué bueno, amén. Y aún un poco de tiempo y ya no existirá, ya no existe en tiempo presente, dice presente profético, y ya no existe el despreciador de la ley. Te fijarás en su lugar y ya no está él. También en tiempo presente en el hebreo. Mas los oprimidos que esperan pacientemente heredarán la tierra, la Eretz, toda ella, toda la tierra creada, y se deleitarán en abundante paz. Luego sigue aquí la Tsayin para el 12, para la palabra maquina el sin ley contra el justo y rechina contra él sus dientes, de puros celos, de pura envidia. Yahvé en el original, hoy alterado a Adonai por los Soferim, pero es Yahvé se ríe. Otra vez estamos viendo que Dios se ríe y es una risa tipo jactanciosa, tipo una risa diríamos burlesca, como diciendo, ¿ustedes creen que no me fijo, que no existo? Yahvé se ríe de él, pues ve, ¿se dan cuenta? Si está viendo todo, se da cuenta de todo, lo que hacen los creyentes, que está mal, lo que hacen los incrédulos, todo lo ve él, pues ve que vendrá, en hebreo vendrá en futuro, que está llegando, dice en la versión aramea y siria, que está llegando su día de ser juzgado. Luego sigue aquí la Het, la letra Het en el acróstico perfecto del versículo 14, y dice, espada han sacado los sin ley y han entesado su arco para derribar a uno que es pobre y necesitado, para matar a los rectos de camino en hebreo. Dice de corazón la Septuaginta y la Vulgata, es decir, los justos en su vida. Su espada es la espada de Dios, ¿verdad? Del Dios fiel. Penetrará en el corazón de ellos y sus arcos serán quebrantados, los arcos de ellos, de los malvados.
Y aquí sigue esta letra después de la Het, que es la Tet, para el versículo 16, que dice: mejor es lo poco del justo que la riqueza de los sin ley muchos. Esto mismo está también repetido en los proverbios, si se acuerdan. Mejor es una mano llena con paz que las dos llenas con contienda, y mejor en un rinconcito de la casa que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Porque los brazos de los sin ley serán quebrados, mas sostiene a los justos Yahvé. Amén. Luego sigue la 10ª letra del hebreo, que es la Yod, la más pequeñita. Conoce Yahvé los días de los íntegros, y la heredad de ellos para siempre será. Absolutamente no serán avergonzados en tiempo malo, y en días de hambre se saciarán. Luego sigue aquí la Kaf, que se escribe con K, K-A-F, Kaf, la transliteración de esta. Pues los sin ley perecerán, y los enemigos de Yahvé, como la belleza de los prados, se desvanecerán. Tendrán mucha riqueza, tendrán mucha belleza, pero si son impíos, se desvanecerán como los prados que hoy están y mañana se secan. Otra vez está aquí esto que se repite en Santiago y en Isaías: se desvanecerán en el humo. Y dice la Septuaginta, la Siria y la Vulgata: como el humo se desvanecerán. Luego sigue la Lamed para el 21, que dice: toma prestado el sin ley y absolutamente no paga. Toma con la intención de no pagar, de quedarse con las cosas, con lo que pide prestado, los libros o lo que sea. No, muchas veces por descuido. Pero cuando toma recursos de otro, es el malvado con el propósito de quedarse con ellos. Mas el justo es que es generoso y da, pues los bendecidos por él heredarán la tierra. Otra vez se repite esto de heredar la tierra. Es como también parte de lo que Jesucristo tomó para sus bienaventuranzas de este Salmo Perfecto 37, y que Bullinger no alcanzó a ver, pero ahorita estamos viendo aquí con toda su plenitud, diríamos en figura a todo color. Y de nuevo es la tierra creada, la Eretz. Y los maldecidos por él, por Dios, serán cortados. ¿Y por qué Dios los ha maldecido a esos? Porque ellos han maldecido a Dios, porque ellos han rechazado a Dios. Luego sigue la Mem, para decir de Yahvé, es que los pasos del Geber, del varón fuerte, son afirmados, no por su fuerza, sino por Dios. Dice, esto lo toma también Jeremías, lo retoma tiempo después. Dice: no es del fuerte la victoria, ni del rico la riqueza, ni del inteligente la sabiduría, sino de aquel de quien Dios tiene misericordia. Y dice: no se jacte el rico en su riqueza, ni el sabio en su sabiduría, ni el fuerte en su fortaleza, sino jáctense en Dios. Y lo mismo lo retoma Pablo: el que se gloría, gloríese en esto, en conocerme a mí. Y también Jesucristo retoma esto, qué hermoso. Y en su camino se deleita, aquí está. El camino que es Jesús tomó todo esto y lo hizo propio, y con la inspiración y revelación de Dios lo adaptó y readaptó cada vez según la necesidad. Como vemos aquí, se ve parte también de sus bienaventuranzas. Aunque caiga, absolutamente no quedará postrado, pues Yahvé sostiene su mano. Qué bonito, qué hermoso. Amén. Hemos caído, pero no nos quedamos ahí. ¿Por qué? Porque Dios sostiene nuestra mano, y más que nada ahora, porque estamos en la era de la gracia, y lo que hagamos para rescatar a otros es para su vida eterna. Les estamos dando la eternidad a manos llenas, gratuitamente. Ahora viene la N, que es hermosísima, hermosísima. Joven fui, ahora soy viejo, y absolutamente no he visto al justo desamparado, ni a su simiente, es decir, ni a su descendencia, mendigando el pan. Qué hermoso. Todo el día es generoso y presta, y su simiente es para bendición. Y presta desde luego sin usura, sino simplemente lo que se necesita. Y recupera simplemente lo que se necesita, sin usura, sin extra. Y aquí viene la siguiente letra, que es la Samej, para apártate del mal y haz el bien, y tendrás morada para siempre con Dios, dice Bullinger, es el contexto. Porque Yahvé ama lo que es justo, y absolutamente no desampara a sus favorecidos. Y luego aquí esto es algo muy interesante, porque la Ayin no está como la primerita, sino como la segunda. Entonces es algo peculiar, que Bullinger dice que es un salmo perfecto, el 37, pero aquí veo esto yo como una ligera imperfección, como algo que nos está dando una señal
Es como una luz prendida en rojo que nos está diciendo, alerta con esto. Entonces, hay algo más que lo que Bullinger ve, y siempre hay que nosotros consultar e indagar a Dios y decir, bueno Dios, aquí estamos viendo que hay algo más que lo que Bullinger nos dijo. ¿Qué es esto? Y Dios siempre nos responde, nos revela, a veces nos dice, esto es para el futuro, otros lo van a ver. Porque Yahvé ama lo que es justo y no desampara a sus favorecidos para siempre. Ahí está donde está la peculiaridad, la inconformidad, ¿cómo se dice? La diferencia en la palabra para siempre. Sus favorecidos para siempre serán guardados. Y se dan cuenta, el para siempre se puede repetir dos veces para entender mejor la frase anterior y la que sigue. Sus favorecidos para siempre y para siempre serán guardados. Mas la simiente de los despreciadores de la ley será cortada. Los justos heredarán la tierra creada, otra vez de las bienaventuranzas y otra vez repite esto, es como la tercera vez, y morarán para siempre en ella. Luego sigue en orden la letra fe o P para la palabra boca. En el 30 del 37 dice, la boca de uno que es justo emite sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Elohim está en su corazón, absolutamente no vacilan sus pasos. Luego sigue la tzadé en el 32, la letra de este acróstico peculiar. Dice Bullinger, perfecto, yo diría cuasi perfecto. Acecha el impío, este es el sin ley, el que desprecia la revelación de Dios al justo y procura matarlo. Yahvé absolutamente no lo dejará en mano de él, ni permitirá que lo condenen cuando sea juzgado. Luego sigue la letra Kof. Espera en Yahvé y guarda su camino, y él te exaltará para poseer otra vez, la cuarta vez, para poseer la tierra creada. Cuando sean cortados los sin ley, lo verás. Esta es otra profecía tremenda al futuro, al final de los tiempos. Tú verás con tus propios ojos los despreciadores de la revelación de Dios que te estuvieron causando tantos problemas, porque van a quedar en la nada. Esto es una promesa absoluta. Tú lo verás. Y ahora sigue la Resh en el 35 del Salmo 37. Para la palabra, he visto al despreciador de la ley violento y extendiéndose como en su propio suelo, lo hace como un árbol frondoso, dice la Septuaginta y la Siria, como los cedros del Líbano. Pero pasa uno por allí y he aquí ya no estaba. Lo busqué, sí, mas absolutamente no fue hallado. Está hablando de nuevo del futuro, que van a quedar absolutamente en la nada. Y luego sigue la letra Shin, la penúltima del hebreo, aquí en el 37 del 37. Considera al íntegro y mira al recto, pues hay futuro para ese ish, para ese varón. Hay futuro de paz o bienestar, dice Bullinger, mas los transgresores serán destruidos a una. El porvenir de los sin ley será cortado. Luego dice la última letra del alefato hebreo, la tau, para la palabra salvación, la salvación para la palabra, pero la salvación, en la Siria, la Vulgata omiten el pero, de tal forma que la tau es la primera letra. Entonces el pero aparece como esa letrita vau que está antes de la tau. Entonces, si se dan cuenta, esta es otra como la que vimos antes de la letra que estaba entrada, la ajin, si mal no recuerdo. La ajin, ahí está, la ajin de la palabra para siempre. Y de hecho, el para será el lamed y el siempre comienza con la ajin. Aquí el pero es el vao y salvación es tau. Entonces esta también es peculiar porque no es la mera primerita. Porque si se dan cuenta, el hebreo mete tanto los, ¿cómo se dicen? Los prefijos o conjunciones dentro de la misma palabra. Como este pero, como aquel para. El para de para siempre, de donde se ve el ajin, lamed ajin. Y aquí vao, tau, para la palabra pero salvación. De los justos de Yahvé viene su fortín en tiempo de angustia, esta es su fortaleza. Y les ayuda Yahvé y los ha hecho escapar de los despreciadores de la ley, y los salva y los libra, pues han escapado para refugiarse, es la palabra hazaj, han escapado para refugiarse en él, en Yahvé.
Y con esto vamos a terminar por ahora con una oración, Dios mío. Qué bella, qué profunda es tu palabra. Tiene más riqueza que la que podemos alcanzar a percibir en una vida entera, porque algunas cosas están por ser plenamente reveladas en el futuro, en tu futuro, para que las descubran a quienes tú has designado, porque todo esto es de tu hechura, todo esto es lo que tú das, no fue producto de imaginación humana, sino como tú fuiste inspirando a los santos hombres, ellos hablaron de todo corazón entregados y ahí es donde tu palabra se fue revelando, con su honestidad, con su integridad, con su veracidad, con su transparencia. Bendito sea Dios que así también nosotros, con lo que nosotros presentamos, sin ningún doblez, sin ningún engaño, sin ninguna doble intención, que todo eso también sirva a otros que escuchan, y de nuevo que sanen, que manifiesten, que vean el poder que tienen ahora en la era de gracia, que es aún más grande que todo lo que estamos leyendo, pero lo que leemos nos deleita, porque es lo que tú revelaste antes, y nos damos cuenta que tiene una riqueza incalculable para las edades de las edades. Gracias Dios por todo esto y por tus santos que son fieles a ti, para que sigan dando a conocer la salvación por gracia al aceptar a Jesucristo, para que las personas que reciban tengan el poder entero del universo, que es Espíritu Santo. Por Cristo nuestro Señor, quien nos dio esa salvación. Amén.